las decisiones más importantes al iniciar un negocio es poder definir el tipo de empresa que se va a crear, ya que de esto dependerá el desarrollo empresarial con posibles procedimientos legales, contables, administrativos y fiscales, los cuales se deben llevar a cabo en el SAT. En la actualidad, hay muchas empresas que no cuentan con un registro ante el sistema de administración tributaria. Sin embargo, el registro fiscal es muy importante para la empresa, ya que uno de los principales beneficios de hacerlo es que podrá adquirir créditos con los bancos para poder hacer crecer el negocio, pues es un requisito indispensable en la solicitud de un crédito. Veamos cómo le va a nuestro emprender en este proceso. Hola, como recordarán, la profesora me dejó hacer una comparación entre la ley de sociedades mercantiles actual y la reforma que estará vigente en algunos meses. Y para hacer esto tuve que sacar mis apuntes de cuatrimestres pasados y aparte hacer una investigación. Les comento los resultados. Creo que lo que quiso decir el emprender es que me pidió mis apuntes porque yo sí los tenía completos. De hecho, al inicio a mí también me confundió un poco el tema, pero fue por eso que yo hice pues apuntes muy detallados. De cualquier manera, me da mucho gusto que sí le hayan servido mis apuntes. Lo que la profesora nos explicó en clase es que para fines fiscales, una persona debe definir si quiere realizar sus actividades económicas como persona física. Las personas físicas somos cada uno de nosotros como individuos y desde el momento en que nacemos adquirimos ciertos derechos. Conforme vamos creciendo también adquirimos ciertas obligaciones. O como persona moral. Las personas morales es un conjunto de personas físicas que se reúnen para realizar una actividad en particular. Puede ser mercantil o de recreación, es decir, todos los grupos, empresas o asociaciones son empresas morales. Lo que yo tengo claro es que quiero poner mi negocio solo. Eso me convierte fiscalmente en una persona física. Lo que me queda decidir ahora es mi régimen fiscal. Según el artículo 31 constitucional, habla de las obligaciones de los mexicanos, entre la que destacamos que tenemos la obligación de contribuir a sostener los gastos de federación, estados y municipios. De ahí nace la idea del régimen fiscal. Un régimen fiscal es un conjunto de derechos y obligaciones a los que nos hacemos acreedores los ciudadanos por desempeñar una actividad en específico. Obviamente hay diferentes tipos de régimen fiscal que tienen características especiales y que obviamente las agrupan en diversos sectores. Las leyes establecen un trato diferente para personas físicas y morales. De esta elección depende la forma y requisitos para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes RFC y las obligaciones que adquieran. Por ejemplo, en el caso de personas físicas existen varios regímenes de acuerdo con la actividad y el monto de los ingresos, y en el caso de personas morales, el régimen fiscal y las obligaciones que les corresponden son diferentes en relación a si tienen o no fines de lucro. En clase, cuando vimos el régimen fiscal para personas físicas, entramos a la página de Hacienda. Ahí había un recuadro que nos guió muy bien y de hecho esto le sirvió mucho a Héctor. Según la Secretaría de Hacienda tengo 5 regímenes fiscales, cada uno con diferentes obligaciones que corresponden a las actividades que se pretenden realizar. Les explico. El primero es asalariados. El régimen de asalariado son las personas físicas que perciben un salario y demás prestaciones, como son vacaciones, reparto de utilidades, etc. Obviamente prestan un servicio personal subordinado, y aquí está la clave, la subordinación, es decir, que están a disposición de un patrón y por eso se les va a pagar. Obviamente aquí encontramos los que trabajan en el gobierno, los que trabajan para el sector particular.
Las obligaciones para este tipo de régimen es obtener inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, mantener actualizada la información del RFC, tienen la obligación de declarar ante el SAT de manera anual si se obtienen ingresos mayores a 400,000 pesos y si cuentan con 2 o más patrones de manera simultánea, si se obtuvieron ingresos acumulables o bien si se comunicó por escrito al patrón que se presentaría declaración anual por cuenta propia. El segundo es uno del que estoy seguro que han escuchado, que es por honorarios. El régimen de honorarios se encuentran todas aquellas personas que realizan una actividad profesional independiente, es decir, no están subordinados a un patrón. En general, este tipo de personas se dedican a asesorar a empresas o a individuos. En este caso tenemos, por ejemplo, los más frecuentes podrían ser los contadores, los abogados, arquitectos o médicos. Las obligaciones para este tipo de régimen es inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, mantener actualizada la información del RFC, facturar de manera electrónica ya que es el único esquema válido de comprobación fiscal. Puede llevar su contabilidad en el portal del SAT en la sección Mis Cuentas, siempre y cuando sus ingresos en el año no excedieron los 2 millones de pesos. Declaraciones mensuales del impuesto sobre la renta, del IVA y del impuesto empresarial a tasa única. Declaración anual para checar si se tiene saldo a favor y declaraciones informativas mediante el programa Declaración Informativa Múltiple. Otras obligaciones fiscales son efectuar retenciones y expedir constancias. Ahora el régimen de arrendador. El régimen de arrendador son las personas que son propietarias de bienes inmuebles y que obviamente lo van a arrendar a un tercero, que pueden ser edificios, departamentos o locales comerciales, por lo cual también deben de pagar un impuesto. Las obligaciones para este tipo de régimen no distan mucho de las anteriores. Debe de mantener actualizada la información del RFC, facturar, declaraciones mensuales, anuales e informativas. Otras obligaciones fiscales, solo si se tiene trabajadores, son efectuar retenciones del impuesto sobre la renta a tus trabajadores. Se debe entregar en efectivo las cantidades que resulten a su favor por concepto de subsidio al empleo. Entregarles a los trabajadores, cuando la soliciten, la constancia anual de las percepciones y las retenciones que se les efectúen. Ahora el régimen que es uno de los que más me interesa es el de actividad empresarial. El régimen de actividad empresarial aplica para aquellos quienes realizan actividades comerciales, industriales o de autotransporte, entre otras. Lo importante aquí es destacar que no hay un límite sobre los ingresos de las personas que van a estar dentro de este régimen. Ejemplo de ello pueden ser los talleres mecánicos, las cocinas económicas o las tiendas de abarrotes. Las obligaciones para este tipo de régimen es muy similar a la anterior. Debe de mantener actualizada la información del RFC, facturar, declaraciones mensuales, anuales e informativas. Si recuerdan, les comenté que eran 5 regímenes. El último es el de incorporación fiscal. Y aquí tengo una duda que más adelante le comentaré a mi docente, y es ¿quiénes pueden tributar en este régimen? El régimen de incorporación fiscal es muy parecido al anterior. Estas son personas físicas que realizan una actividad empresarial. La diferencia radica en que su ingreso no debe de ser mayor a 2 millones de pesos. Esto viene a sustituir lo que conocíamos en un momento como REPECO, es decir, régimen del pequeño contribuyente. Y ejemplo de esto tenemos fondas, tintorerías, carnicerías, entre otros. TEC Universitario es vivir con valor, transmitiendo valores. La laboriosidad o la cualidad del laborioso es un adjetivo que por su parte procede del latín laboriosus,
y hace referencia a aquel que es muy aplicado al trabajo. La laboriosidad suele considerarse como un valor moral o una virtud. Gracias a la laboriosidad, la labor pasa de ser algo obligatorio o necesario a un valor. Implica realizar las tareas con esmero, atendiendo los detalles y tratando de conseguir el mejor resultado posible. TEC Universitario es vivir con valor, transmitiendo valores. TEC Universitario es vivir con valor, transmitiendo valores. El valor de la solidaridad se entiende como la ayuda, el apoyo, la fraternidad y la empatía hacia quien sufre un problema o se encuentra en una situación desafortunada, o hacia quien promueve una causa valiosa. Es solidario quien hace suyas las situaciones, las necesidades y las acciones de los demás. Se entiende como el ánimo para actuar siempre con sentido de comunidad. La solidaridad nos obliga a ir más allá de nosotros mismos, de nuestros intereses personales o necesidades particulares. Este valor nos invita a preocuparnos por otras personas. Somos solidarios cuando nos damos cuenta de que existen individuos o grupos a los que podemos ayudar. TEC Universitario es vivir con valor, transmitiendo valores. Ya les comenté que quiero ser una persona física, pero mientras acompáñenme a mi escuela y vamos platicando sobre las personas morales. Las personas morales son entes creadas por el derecho, es decir, no tienen una realidad material. Sin embargo, la ley les otorga capacidad jurídica para poder adquirir derechos y obligaciones. Y hay de dos tipos. La primera es la persona moral del régimen general. Como personas morales existe el régimen general que se aplica a aquellas sociedades que realicen una actividad lucrativa, es decir, a sociedades mercantiles o sociedades civiles. También tenemos un ejemplo con las cooperativas. En este caso tenemos almacenes, uniones de crédito, sociedades de inversión y que en general nosotros las conocemos como sociedad anónima o de responsabilidad limitada, aunque no son las únicas que existen. Dentro de las obligaciones fiscales de estas personas morales están el darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, expedir comprobantes fiscales, realizar sus declaraciones y pagos mensuales y declaraciones anuales, también en realizar las declaraciones informativas de operaciones con terceros y llevar la contabilidad. Ahora vamos con las personas morales con fines no lucrativos. Ahora, también existen personas morales cuyo fin no es lucrativo, es decir, no buscan generar una ganancia económica y obviamente tienen o están regulados por la ley. En este caso, el capital es privado y en ocasiones o casi siempre se utiliza el término donaciones. Además, esta donación está destinada a cubrir las necesidades de los sectores más desvalidos. Cuando alguien hace uso de estos servicios se llama aportación o también costo del servicio. Ejemplo de esto o de asociación civil encontramos APAC. Todas las asociaciones civiles se encuentran regulados para fines fiscales dentro del título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las obligaciones fiscales de estas personas morales no distan mucho de las del régimen general. Por ejemplo, darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, realizar sus declaraciones anuales e informativas, llevar la contabilidad desde el principio de sus operaciones, expedir sus comprobantes fiscales y, por supuesto, mantener actualizados sus datos en el RFC. Ahora sí, acompáñenme a mi escuela. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve conocer toda esta información? Pues bueno, para poder hablar sobre las sociedades mercantiles y poder entender la ley que las regula, ya que esta ley general establece en su capítulo 1 y artículo 1 el reconocimiento de las siguientes especies de sociedades mercantiles. La primera es la sociedad en nombre colectivo, la segunda, sociedad en comandita simple, la tercera, sociedad en comandita por acciones,
La cuarta es la sociedad cooperativa. Y las siguientes dos son las más importantes: la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. El emprendedor debe de tener claro cuál es la diferencia entre persona física y persona moral, cuáles son las ventajas y desventajas de constituirse de estas formas. Muchas veces el emprendedor le tiene miedo a hacer una sociedad mercantil porque piensa que es mucha inversión o muchos requisitos, pero a la larga representa un beneficio para el crecimiento de su propio negocio. Sobre todo si observamos, prácticamente todas las grandes empresas se han constituido como sociedad anónima y de responsabilidad limitada. Esto quiere decir que para ellos ha sido beneficioso y nosotros podemos seguir ese ejemplo. Pues muchas gracias, profesor. TEC Universitario es vivir con valor, transmitiendo valores. Consideración. Tener el valor de la consideración es respetar los sentimientos de los demás y valorar su carácter y sus circunstancias personales. Es pensar cómo le van a afectar a ellos nuestros actos y preocuparse de cómo se van a sentir. Tener consideración es ser amable, prestar atención a lo que les gusta. Es dar tanta importancia a sus preferencias como a las tuyas y luego hacer lo que les traiga felicidad. Cuando tus gustos difieren, la consideración entraña que no intentas convencer a los demás de que están equivocados y de que tú tienes la razón. Cuando somos considerados, los demás saben que son importantes porque los tenemos en cuenta antes de actuar y porque ponemos empeño en que las cosas salgan bien. TEC Universitario es vivir con valor, transmitiendo valores. TEC Universitario es vivir con valor, transmitiendo valores. Puntualidad. La puntualidad es el valor de estar a tiempo para cumplir nuestras obligaciones. Una cita del trabajo, una reunión de amigos, un compromiso de la oficina, un trabajo pendiente por entregar. El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud, estamos en condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo y ser merecedores de confianza. Para ser puntual, primeramente debemos ser conscientes que toda persona, evento, reunión, actividad o cita tiene un grado particular de importancia. Nuestra palabra debería ser el sinónimo de garantía para contar con nuestra presencia en el momento preciso y necesario. TEC Universitario es vivir con valor, transmitiendo valores. Todo esto puede parecer un poco complicado, pero ya que lo vas enfocando a tu proyecto de negocio se vuelve mucho más simple y así ya puedes entender la comparación que le voy a exponer a mi docente en la asesoría. Acompáñenme. Hola, profesora, ¿cómo está? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien. Acalorada. Sí, acalorados. ¿Qué pasó? Te estaba esperando. Sí, ya aquí traigo mi super tarea. ¿Bien investigado? Claro que sí, como siempre. Bueno, está la diferencia entre la nueva reforma que va a entrar en vigor y la ley pasada. Primero, es que el trámite ahora se va a hacer por internet. Entonces ahora nosotros los emprendedores pues no vamos a tener que pagar abogados, no vamos a, se supone que necesitar contadores, administradores y pues todos esos gastos extras que generaban la creación de una empresa. Se supone también que va a ser gratis y que va a ser en menos tiempo todo este trámite. Se va a reducir bastante. Ok. Bueno, y entonces tú, que ya investigaste las diferentes formas,
en cómo te puedes constituir, cómo piensas constituirte. Pues como yo no quiero tener socios y voy a hacer este emprendimiento solo, pues como una persona física. Pero también me habían comentado que me conviene hacerme como persona física con actividad empresarial. Ok, ¿y ya viste cuáles son tus obligaciones, etcétera? Pues tengo que hacer mi propia administración. Es que, la verdad son bastantes, pero todavía no acabo de entender las diferencias también que existen entre una persona moral y una física. Aparte de que solo el derecho es el que siendo persona moral, crea como un ente de nosotros, porque ya es uno también una sociedad o algo así, ¿entendí? Bueno, la persona física somos todos. Desde que nacemos somos personas físicas. Obviamente, cuando nos vamos a dedicar a una actividad empresarial, existen diferentes formas de constituirnos. Ahora, la gran desventaja de cualquiera de esas formas es que nosotros somos obligados solidarios o responsables solidarios. Esto quiere decir que nosotros tenemos la responsabilidad total sobre las actividades de la empresa, pero no solo con el dinero o los bienes que hayamos aportado a la sociedad, sino también con los bienes propios. Sin embargo, la ley, cuando es sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, no puede obligarlos más que con los bienes que están dentro de la sociedad. ¿Por qué crees que estas grandes empresas así se constituyen? Ahora, estamos hablando de grandes empresas. Tú podrías formar cualquiera de estas dos, porque si investigaste bien, el capital para la sociedad anónima son 50,000 pesos, que ya has visto los presupuestos. Sí. O sea, cualquiera de las empresas que me has propuesto, por lo menos 50,000 pesos sí se van a aportar. Sí. Los dos socios. Obviamente aquí es lo que tú tienes que analizar. Podrías tener algún socio y generar y ver qué tan ventajoso sería para ti. La diferencia también en la sociedad de responsabilidad limitada, aquí te piden menos, 3,000. ¿Cuál es la diferencia real? La diferencia real es el número de socios. Por ejemplo, en la sociedad anónima te piden mínimo 2, pero no te dicen máximo. Okay. Por eso todas las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque ahí puedes tener 1,000, 2,000 o 3,000 socios. La de sociedad de responsabilidad limitada sí te da un límite de los socios que pueden ingresar a tu empresa. Ahora, ¿por qué se utiliza este tipo de sociedad? Principalmente, por ejemplo, cuando tenemos empresas familiares en las que lo que buscamos es controlar quién ingresa a la empresa como socio, nos podemos constituir como sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, yo sí tengo que pedir permiso para vender mis acciones o trasladarla. En la sociedad anónima no. En la sociedad de responsabilidad limitada hay un control sobre el ingreso de los socios. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Pero ambas limitan la responsabilidad de los socios a lo que hayan aportado a la sociedad. Okay. Ahora, si tú también has visto el nombre de la empresa, sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, y se completa con CB, que significa capital variable. Porque capital variable es una modificación, no es exactamente una sociedad mercantil, sino que es la forma en cómo vas a manejar tu capital o tus aportaciones. La ventaja cuando tú te constituyes como de capital variable y lo dejas asentado en tu acta constitutiva, obviamente te va a permitir que puedas aumentar o disminuir el capital como más te convenga, sin necesidad de generar otra vez un acta constitutiva. Okay. Esas son las ventajas. Entonces sí me gustaría que pensaras o fueras claro en cuál te conviene más. Ahora, tanto la sociedad anónima como sociedad de responsabilidad limitada te abre el panorama para crecer. Por ejemplo, si en algún momento tú quisieras generar una franquicia de tu idea o de tu proyecto de negocio, es más fácil,
Bueno, ahí me surgió otra duda, porque ¿cuál es la diferencia entonces entre una actividad empresarial y la incorporación fiscal? Mira, la incorporación fiscal viene a sustituir hace un par de años a lo que nosotros conocíamos como REPECO, que es el régimen de pequeño contribuyente. Entonces, se generó un nuevo régimen, que es el que tú me estás diciendo, de incorporación fiscal, y no sé si viste que había muchos, se dio una gran difusión en una campaña que si te incorporabas de esta forma ibas a tener seguro social, Sí. ibas a tener vivienda, etc. Obviamente esto generó otros problemas. Primero, la cultura de los pequeños contribuyentes era como que ¿cómo voy a facturar? Y la nueva legislación les dice que tienen que facturar por internet. Y al final ese fue un problema porque muchas empresas que tenían personas que eran microempresarios muy antiguos o muy grandes, el internet les causaba como conflicto. ¿Okay? Ahora, esta forma de incorporación fiscal es solamente para aquellos que facturan menos de 2 millones anuales. ¿Okay? Entonces, ahí también hay que ver. Y el de, ¿cuál me estabas diciendo? Que actividad empresarial. La actividad empresarial es cuando tú te dedicas a actividades como abogado, contador, etcétera, y haces una actividad prestando un servicio. No eres un asalariado, sino prestas un servicio a otra persona. Y eso, por ejemplo, tú eres el responsable de hacer tus declaraciones anuales, de dar tus recibos de honorarios, etcétera. Ok, entonces esto es más para servicios profesionales. ¿Y qué pasó con tu proyecto de comida? ¿Me estás dejando esperando? Bastante bien. Fíjese que ya lo estuve pensando bien y la vez pasada que iba saliendo de la escuela vi un programa y creo que me voy a inclinar por ese lado porque la verdad es que se me facilita bastante. Me encanta estar en la cocina y estar mezclando sabores, estar probando texturas también. Y bueno, cuando le cocino, no sé, a mi familia o a mis compañeros cuando van a hacer un trabajo a la casa, pues me dicen que les encanta y a mí me fascina estar allá adentro. Entonces yo creo que esa va a ser una idea bastante fuerte para poder ya definir mi empresa de la comida. O sea, vas a explotar tu habilidad. Sí, es que no me he dado cuenta cuánto me gusta hacer esto. Entonces, híjole, yo creo que sí va a estar bastante bien, pero se lo quiero dejar de sorpresa para que también se le vaya antojando algo aquí de... Bueno, pues esa va a ser tu tarea, empezar el proyecto, pero que ya me definas, ya no me dejes en sorpresa. No, ya no. Y es que, pues imagínese, o sea, que pueda ganar dinero con algo que me fascina tanto, pues... Y la verdad es que me gusta desde que mi abuela me decía que fuera a la cocina con ella, entonces va a estar muy, muy, muy padre. Bueno, entonces queda de tareita, ¿eh? Excelente. Esa tarea sí me gusta. Esa tarea sí le gusta, bueno. Muchísimas gracias. Nos vemos, Héctor. Héctor ya tiene claro la diferencia entre persona física y persona moral y las diversas formas en cómo se puede constituir. Ahora, solamente cabe que él elija cuál es la forma que más le conviene de acuerdo a sus intereses y su proyección hacia el futuro. Héctor me platicó sobre su asesoría y sobre la comparación que hizo. La verdad me pareció muy interesante. De hecho, fuimos varios los que nos acercamos a la docente y nos prometió que la próxima clase íbamos a ver ese tema. Al principio la verdad es que sí me causó mucho conflicto este tema. Lo bueno es que la docente me dejó en claro que me conviene más darme de alta como persona moral. Trabajaré en ello, pero ahora tengo que ponerme las pilas para mi investigación de comida. Ya veremos qué pasa. Confío mucho en que a Héctor le va a ir muy bien con su tercera idea. Todavía no nos quiere decir muy bien porque dice que es una sorpresa, pero yo creo que le va a salir bien. Sí, les dije que era una sorpresa y tiene que ver con una de mis más grandes pasiones, que es cocinar. La idea surgió viendo un reportaje aquí en TEC Universitario. ¿Ya se acordaron? Pues no se lo pierdan.